semana. Le damos fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Él es el motivo y la razón por la cual estamos aquí. Y estamos muy contentos porque siempre es bueno que los hermanos estemos juntos, estemos en armonía y podamos cantarle a Dios, podamos agradecerle a Dios, pero también seamos expuestos a la palabra. Sé que ya le dieron la bienvenida a los que nos visitan, pero siempre me gusta recordarles que son bienvenidos y que estamos contentos de que estén aquí, y que verdaderamente el deseo de nuestro corazón es que te encuentres con Jesús a través de la palabra, pero también a través del abrazo de la iglesia y de esta calurosa bienvenida. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque ya está fresquecito, verdad? Qué bendición, de verdad. El verano nos pegó duro, pero ya saquen las chamarras, saquen todo. Yo hoy no le atiné, me traje y me estoy asando, pero igual ya está mejor que domingos anteriores. Pero bueno, estamos muy contentos también por varias cosas. Miren, número uno, terminamos clase Saba. Fue un tiempo muy edificante, un tiempo donde muchos de los hermanos, gracias por la introducción, donde muchos de los hermanos estuvimos ahí escuchando la palabra, aprendiendo, y fue un tiempo muy edificante de 6 semanas, y doy gracias a Dios porque ha sido una de las temporadas donde más personas se inscribieron y donde más personas permanecieron, y quiero darle gracias a Dios por eso y darle gracias a Dios por cada uno de los maestros y por cada uno de los que colaboraron para que esto fuera posible. Que Dios les bendiga aún más, que Dios les retribuya sus esfuerzos, de verdad. También estamos bien contentos porque esta semana ya iniciamos grupos comunión, y los grupos comunión son una bendición para la iglesia, son una bendición para la casa. Si tú no sabes qué son, es el espacio donde realmente podemos crecer juntos como hermanos. Es casi imposible que un domingo podamos tener una verdadera comunión, una verdadera convivencia. Salimos de aquí hambriados y cada quien se va a comer, y a veces sí se juntan 2 o 3 personas, pero es difícil que tengamos una verdadera comunión. Y la Biblia nos enseña y nos exhorta a que verdaderamente hagamos vida con nuestros hermanos. De hecho, la iglesia primitiva vivían todos los días en las casas, en el partimiento del pan, en la doctrina, y luego se reunían también en la asamblea, en la congregación, pero ellos se la pasaban en las casas, predicando la palabra, enseñando el evangelio, conviviendo. Y eso es lo que nosotros hemos tomado como modelo. Así que si tú no estás en un grupo de comunión, al final ve a la mesa de información, hay un grupo para ti, ya sea de matrimonios, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, hay de todo, y créeme, cada grupo es una bendición y no te lo puedes perder. Pero también estamos bien contentos porque este fin de semana es nuestro seminario de matrimonios, y estamos muy contentos por ello, porque 8 y 9 de noviembre vamos a tener este tiempo para todos los matrimonios de la iglesia. Este evento originalmente iba a ser en Rosarito, pero para hacerlo más viable para las familias que tienen niños y todo eso, decidimos hacerlo aquí en la ciudad. Entonces cuesta solamente 600 pesos, y es un tiempo muy edificante para los matrimonios. Vienen unos invitados desde Monterrey que van a estar compartiendo las conferencias y no te lo puedes perder. Como ya es el viernes y sábado, al final ve al lobby para que te inscribas, adquieras tu boleto, y incluye una cena y todas las conferencias, y creo que va a ser un tiempo muy edificante para tu matrimonio. Así que estamos contentos también por eso. Y ya la última cosa por la que estamos contentos, que dice el pastor, ¿qué trae ahora? Está muy contento. Es porque vamos a continuar con nuestra serie de las 5 solas. Y esto de las 5 solas no son 5 mujeres que se quedaron solas, no. Esto de las 5 solas son el resumen o el cimiento o el fundamento de la reforma protestante que sucedió en el año 1500, aproximadamente del 1517 en adelante. Ahora, nosotros como cristianos celebramos este suceso tan trascendental que trajo tanta transformación al mundo, porque lo que hizo la reforma protestante no fue descubrir la verdad, sino más bien redescubrir la verdad. Ojo con esto, no fue Martín Lutero el que reformó, ni John Huss, ni ninguno de los reformadores en la historia. Fue el Espíritu Santo por medio de la palabra. Dios usó hombres para promulgar esto, para anunciar esto, para darles vigor y valentía para oponerse ante las herejías. Pero realmente fue Dios mismo el que propició esto de la reforma protestante. Ahora, el domingo pasado estuvimos allá en el auditorio Nueva Creación e iniciamos esta serie. Ezequiel predicó y nos dio una breve reseña de lo que es la reforma protestante, iniciada en este caso por Martín Lutero, este fraile
Agustino, que Dios usó para que primeramente se opusiera a las herejías de la Iglesia Católica Romana. Y aunque yo definitivamente no soy un experto en la historia de la iglesia ni en la reforma, el sermón de hoy sí quiero tomar algunos elementos que considero importantes que te van a servir a ti para conectar con el mensaje. Pero más que todo, yo quiero que vayamos de una forma práctica a ver cómo Cristo y solo en Cristo nosotros tenemos salvación. El domingo pasado vimos sola fide, que significa solo por medio de la fe o solo la fe. Hoy vamos a ver solus Christus, que significa solo en Cristo. Y vamos a ver cómo Cristo es el único mediador y cómo solamente en Cristo una persona puede tener salvación. Solamente en Él. ¿Ok? ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra, por la bendición que tú nos das de estar aquí. Yo te pido, Señor, que abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, que tú nos permitas oír con fe, con atención y recibir, Señor, tu enseñanza. Padre, usa mi boca para que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón. No permitas que una de mis torpezas, Señor, estropee, Señor, lo que tú quieres hacer. Padre, ayúdame para que este mensaje sea claro y que lo podamos recibir en el corazón y ser transformados por tu palabra. Abre los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. Trae vida a lo que está muerto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces te decía que estamos recordando la reforma protestante y quiero situarme en uno de los acontecimientos de la historia de la reforma, que es llamado la dieta de Worms. Esto sucedió en 1521 y quiero decirte qué es, porque suena raro la dieta de Worms. Bueno, no es otra cosa más que un citatorio que el Papa León X le dio a Martín Lutero como un ultimátum después de que él fue expulsado de la Iglesia Católica debido a que fue tratado como un hereje, porque él se empezó a oponer ante la autoridad papal y ante las herejías que el Papa decía y que la Iglesia promovía. ¿Como cuáles? Mira, hay que situarnos en la historia. Es la historia, en esta parte de la historia de la humanidad está el oscurantismo. La gente estaba totalmente analfabeta hacia las cosas de la Biblia. Nadie podía leer la Biblia si no eras parte del clérigo, si no eras parte de la Iglesia Católica. Entonces la gente estaba en una oscuridad total sobre la Biblia. No conocían realmente lo que la Biblia decía. De hecho, todo se hablaba en latín. Ahora, algo muy importante de esto es que recordemos que Martín Lutero sí fue un padre, sí, de la iglesia. Él estuvo ahí, él inició su carrera ahí. Ahora, Dios lo empezó a impulsar a estudiar el Nuevo Testamento. Y cuando él llega a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, donde dice, mas el justo por la fe vivirá, ese verso atravesó su corazón, porque él había visto en Roma las prácticas que la Iglesia Católica promovía. Quiero hacer un paréntesis aquí y decirte que mi intención en esta mañana no es atacar a nadie que sea católico, o mi intención no es burlarme de la fe de alguien. Quiero hablarte de lo que esta reforma expresa. Tú lo puedes inclusive googlear y lo vas a encontrar, lo que te estoy diciendo. Y por otra parte, como pastor de la iglesia, mi trabajo es enseñarte la verdad, y por eso al final del sermón vamos a ir directamente a la escritura para que tú veas que lo que te estoy diciendo es verdad. ¿Ok? Aún así, si me quieres tirar un tomatazo o una pedrada, está bien. ¿Ok? No hay problema. Bueno, regreso. Martín Lutero, como padre de la Iglesia Católica, él empezó a estudiar el Nuevo Testamento y llega a este verso de Romanos capítulo 1, 17, y se da cuenta que el justo por la fe vive. Y cuando él empieza a ver las prácticas de la iglesia en Roma, cómo le cobraban dinero a la gente, diciéndole que si ellos echaban una moneda, su familiar que estaba en el purgatorio iba a tener indulgencia, iba a ser perdonado por la autoridad de la iglesia romana o por la autoridad del Papa. Entonces, cuando él empieza a ver esto y contrasta con las escrituras, empieza a arder en un fuego, una pasión por defender el evangelio, por realmente predicar y enseñar la verdad de Dios, de que nadie puede ser salvado por las ofrendas o por las oraciones, sino solamente por la fe en Cristo Jesús. Y esto fue lo que impulsó y catalizó la reforma protestante. Ahora, eso hizo obviamente que él tuviera que oponerse a la autoridad del Papa, porque el Papa con sus bulgas, una bulga es un edicto papal, algo que el Papa dice y se hace, y así se cree y se convierte en una tradición. Entonces él va en contra de esta autoridad, y eso le cuesta que sea tratado como un hereje, que le pongan un ultimátum y le dicen, si tú no te arrepientes de estas cosas, te vamos a excomulgar de la iglesia, y lo excomulgan.
Pero este evento que te llamo de la dieta de Worms, que fue en 1521, fue un evento donde le hicieron venir a Martín Lutero, le pusieron sus tesis, todos sus documentos que Martín Lutero había hecho, hicieron copias de ello, lo pusieron en una mesa y le dijeron: ¿son tuyos esto? Sí. Si no te arrepientes de esto, si no te retractas de esto, vas a ser considerado un hereje y no vas a tener nunca más lugar en la Iglesia Católica Romana, por lo tanto no tendrás salvación. Y fíjate lo que Martín Lutero dijo a esto: que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios. Imagínate, ya ardió Troya con eso, ¿no? Ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Lutero entonces dijo estas palabras: no puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude. Hermanos, por la gracia de Dios y la protección divina, Lutero salió de ese lugar sin que le tocaran un pelo, pero fue perseguido. A partir de ahí fue perseguido, fue tratado como un hereje y lo andaban persiguiendo. Todo obra para bien, porque Lutero estuvo un tiempo aislado, escondiéndose, y en ese tiempo, mientras Lutero estuvo escondiéndose, él pudo traducir todo el Nuevo Testamento en 11 semanas, del latín al alemán. Y eso propició que el pueblo, la gente que no era parte del clérigo, por primera vez pudiera tener acceso a las Escrituras. Por primera vez pudiera tener acceso al Nuevo Testamento y leer la verdad y conocer la verdad. ¿Y qué dijo Jesucristo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces empieza todo este movimiento por la sola Escritura que propició esa traducción de Martín Lutero. Ahora, esto es muy interesante, y créeme que cuando estábamos planeando esta serie, yo le dije algo al grupo de predicadores: mi intención no es que nosotros seamos expertos en qué pasó en la reforma, ni que sepamos los nombres de los reformadores, ni las fechas, ni las especificaciones. Creo que es bueno que tengamos esa información, pero no es lo que va a transformar tu vida. Es bueno que sepas de dónde viene todo esto, pero no es lo más importante. Lo más importante es que tú sepas que lo que originó esta reforma no es otra cosa más que redescubrir lo que en la Biblia ya estaba escrito. O sea, Martín Lutero no descubrió algo nuevo, eso ya estaba escrito desde muchos siglos atrás, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero hoy creemos verdaderamente que así como en aquel tiempo había mucho analfabetismo bíblico, la gente hoy también sigue esclava a causa de su ignorancia de las Escrituras y de la verdad. Porque el tema que hoy quiero presentarte no es solamente lo que pasó en la Reforma, sino quiero hablarte de cómo actualmente la Iglesia Católica Romana aún tiene sus propios mediadores y los compara con Cristo y los pone a la par de Cristo. El punto que hoy voy a compartirte de solo Cristo, solo en Cristo, hermanos, es algo exclusivo. Solo Cristo es el mediador, solo Cristo nuestro sumo sacerdote, solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y creer algo diferente a eso, escucha bien lo que te voy a decir, es una herejía. No lo digo yo, está en las Escrituras. Yo quiero que veas cómo actualmente la Iglesia Católica Romana, y disculpa que lo diga así tan largo, Católica Romana, porque quizás te sorprenderá saber lo que significa católico. Católico significa universal. Por lo tanto, cualquier iglesia de Cristo es católica. Abba es una iglesia católica. ¿Cómo, pastor? ¿Pero qué? Sí, porque católico significa universal. Somos universales en dos sentidos. Primero, porque Cristo habita en la vida de cada creyente. Y si tú estás en China, en Japón, en Asia, donde estés, México, Cristo está en ti, por lo tanto es universal. Por otra parte, es una iglesia universal porque tenemos la encomienda de predicar el evangelio a todo el mundo, ¿sí? Somos enviados a todo el mundo a predicar el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, somos una iglesia católica en ese sentido. La cuestión es cuando añadimos el romano, porque Roma no tiene nada que ver con eso. Es más, la primera iglesia, la iglesia original que tanto la iglesia dice, no nació en Roma, mucho menos en el Vaticano, nació en Jerusalén. ¿Dónde nació la iglesia? El día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos, se les reparte lenguas como de fuego, el Espíritu Santo los llena, y entonces Pedro se levanta y predica a las primeras personas que estaban ahí como testigos, y de ahí inicia la iglesia. Hechos capítulo 2. Entonces no tiene nada que ver con Roma.
Pedro tampoco es el primer papa, y ahorita lo vamos a demostrar con las escrituras. Pero es importante que tú y yo sepamos esto. Que digo, no tanto las fechas exactas de que si la dieta de Worms o la dieta de Ismael o lo que sea, sino cómo trasciende eso a nuestra vida y cómo nosotros debemos depositar completamente nuestra fe solamente en Cristo Jesús. Si tú estuviste el domingo pasado fue sola fide, solo por fe. Y ahí se demostró, Ezequiel muy bien lo hizo, nos enseñó cómo solo por medio de la fe podemos ser justos delante de Dios y no por las obras. Porque tú debes de saber esto. El catolicismo romano dice que sí es por la fe, pero también por las obras. Si tú no compartes las tradiciones y no te sometes a las tradiciones de la Iglesia Católica, entonces no puedes ser salvo. Y eso, hermanos, es una herejía, porque la Biblia enseña algo totalmente distinto, que solo es por medio de la fe en Cristo Jesús. Por cierto, quiero hacer un paréntesis. Hace unos domingos yo prediqué acerca de las advertencias que Jesucristo hizo sobre los falsos cristianos. ¿Recuerdas eso? Al final del Sermón del Monte. Hablamos acerca de cuando Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? Esa advertencia nos enseña que no solo el que dice, sino el que hace, ¿verdad? Jesús dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor si ustedes no hacen la voluntad del Padre? La segunda advertencia fue a todo hombre que escucha mis palabras pero no las pone por obra. Entonces la segunda advertencia es a aquellos que escuchan pero no llevan a la obra, ¿sí? Y así como ahorita todos nos quedamos bien asustados ese domingo, ¿verdad? Yo sentí así como que fue el domingo de menos amenes y fue así como que santo Dios. Y está bien hasta cierto punto porque fuimos exhortados. Yo les dije, hermanos, yo he sido tremendamente confrontado a través de esta palabra. Pero escucha esto: si después de ese sermón tú lo que entendiste es que si no eres obediente no eres salvo, o si no eres sumamente obediente o perfectamente obediente no vas a poder ir al cielo, entendiste mal. Te tengo una pregunta el día de hoy. Según las escrituras, ¿qué es primero? ¿La obediencia o la gracia? Ay, sí saben, estoy bien orgulloso, hermanos. Primero es la gracia. Dios no salva a nadie por ser obediente. Dios salva por su gracia. Escucha esto, míralo en el modelo del Antiguo Testamento. Un pueblo llamado Israel, 400 años siendo cautivo por Egipto. Eran esclavos totalmente, generación tras generación siendo esclavos. No sabían otra cosa más que esclavitud. Pero Dios, en su soberana voluntad y en su tiempo divino, Él dice: voy a rescatarlos de la esclavitud de Egipto. Y Dios levanta un hombre llamado Moisés como un libertador, un salvador. Le dice: Moisés, te me regresas a Egipto, yo te voy a dar mi palabra, toma tu vara con eso que representa autoridad, vas a ir en mi nombre, el yo soy. No, pero no me va a creer Faraón. Te va a creer, vas a ver. Y Moisés entra a Egipto y se presenta con Faraón, y Dios demuestra su poder a través de esa vara y a través de las plagas, total que Faraón tiene que ceder, porque nadie es más poderoso que nuestro Dios, amén. Y cede y suelta al pueblo, lo deja ir. Yo te pregunto, ¿qué hizo Israel para merecer esa salvación? La escritura nos dice que Israel adoró, que Israel hizo algo, o eran súper obedientes y por eso Dios levantó un salvador y los salvó. No, eran esclavos, no podían hacer absolutamente nada. Al igual que tú y yo, cuando estábamos esclavos al pecado, no podíamos hacer absolutamente nada, estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Dios los saca con su poder, los hace pasar por el mar rojo que Él con su poder parte, demostrando que no hay imposible para Dios. Pasan ese mar y los introduce al desierto. Y es hasta entonces, escucha bien, hasta el desierto donde Dios le dice a Moisés: súbete al monte. Y Moisés va al Sinaí, se sube, y Dios le dice: estos son los mandamientos que tengo para mi pueblo. Yo los he escogido para que sean mi pueblo, para que muestren quién soy yo a todas las naciones. Y les doy mandamientos. Esto es mi mandamiento para ustedes. Les da los 10 mandamientos. Hasta entonces. Y Dios le dice: obedézcanlos. Fíjate bien cómo es primero la gracia y después la obediencia. Primero Dios nos salvó, no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por el puro efecto de su voluntad y por su poder y por la regeneración del Espíritu Santo que efectuó en nosotros. Pero una vez que ya somos salvos, Dios dice: obedéceme, yo soy tu Señor. Es lo mismo que sucede en nosotros. Nosotros no somos salvos porque somos obedientes. Nosotros somos obedientes porque hemos sido salvados, llamados a esta vida por el poder del Espíritu Santo y las Escrituras.
Entonces, ¿cómo aplica eso entonces, pastor, con lo que predicó el otro día? Estamos hablando totalmente de santificación. Si tú realmente dices creer en el Señor, si tú realmente has pasado de muerte a vida, entonces, como dijo Santiago, muéstrame con tus obras tu fe. Si alguien verdaderamente ha nacido nuevo, tiene la simiente de Dios en él, va a dar fruto porque va a dar fruto. Ahora, a veces eso del fruto puede ser muy ambiguo. ¿A qué se refiere? ¿Que van a crecer unas manzanas por acá o qué? No, la vida de Cristo. Si Cristo está en ti, la vida de Cristo va a brotar de nosotros. ¿Cuál es la vida de Cristo específicamente? Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Todas estas manifestaciones del carácter de Cristo se van a reflejar en la vida de alguien que está sembrado en Cristo, alguien que está en Cristo. Ahora, ¿eso pasa de la noche a la mañana? No, es un proceso en el que caemos y nos levantamos, y en el que el poder de Dios se va perfeccionando en nuestras debilidades. Amén. Ok. Entonces, regresando al punto, te voy a poner aquí 3 mediadores que actualmente la Iglesia Católica todavía tiene. O sea, la reforma ya pasó, pero ahorita platicando en el lobby con Ezequiel me decía esto: después de la reforma la Iglesia Católica se hizo más idólatra todavía, porque años después de la reforma la Iglesia estableció que el Papa era irrefutable, porque era alguien que no se equivoca. Ahora, en el tiempo de Lutero, eso todavía no se había dicho, no se había promulgado esa autoridad que tenía el Papa. Era la máxima autoridad, pero no se le miraba como alguien irrefutable o como alguien inerrante. Pero actualmente, si tú lees cuáles son las bulgas de los papas, y si tú lees ahorita qué es lo que dice el catecismo católico romano, dice que el Papa es inerrante, que todo lo que él dice en práctica, eso es verdad, porque como él ha sido lleno del Espíritu Santo, no se puede equivocar. Y yo no sé si tú sabes, pero hace un poco menos de un año, quizá pasadito de un año, el Papa actual, enfrente de una multitud, mucha gente, él dijo, y con televisión a nivel internacional, dijo: ¿quién soy yo para prohibirle a 2 hombres que se casen? Si ellos se aman, Dios es amor, hagan el amor, ¿verdad? Ámense, Dios los ama a todos. Y toda la gente viendo eso, toda la gente escuchando eso. Yo no sé si tú supiste eso. Claro que aún dentro de la Iglesia Católica Romana eso hizo que hubiera diferentes opiniones, pero lo que el Papa dice se hace. Ahora, fíjate bien esto. El canon 331 o el 331 del canon del Catecismo Católico dice lo siguiente. Esto no lo digo yo, tú lo puedes googlear y lo vas a encontrar. Dice: el obispo de la Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro. Te vuelvo a repetir, ellos piensan que Pedro es el primer papa. Primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo, o sea, el sucesor de Cristo, y el pastor de la Iglesia Universal en la tierra, el cual, por tanto, tiene en virtud de su función potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la iglesia, y que puede siempre ejercerse libremente. O sea, él es la máxima autoridad en la Iglesia Católica Romana. Ahora, según el dogma expuesto en el Concilio Vaticano número 1, el Papa goza de infalibilidad. Cuando él está cumpliendo su oficio como Papa, él no se equivoca. Qué tremendo eso. Ahora, incluso la Iglesia Católica Romana llama anatema a alguien que no se someta a la autoridad del Papa. ¿Qué es anatema? Maldito. O sea, hay una maldición que es para todos aquellos que no se someten a la autoridad del Papa. Es anatema. Curioso es que lo que sí dice la Biblia es anatema a todo aquel que predica un diferente evangelio que el de Cristo. Y es justamente la razón por la que Martín Lutero estaba ahí en la dieta de Worms, oponiéndose a la autoridad del Papa, porque todo lo que ellos decían acerca de las indulgencias, todo esto que hacían con la gente, estos abusos que hacían con la gente, definitivamente era usar el nombre de Dios en vano, y eran herejías y blasfemias delante de Dios. Por eso Martín dijo: si alguien me convence con las escrituras de lo que yo estoy diciendo está mal, denle. Pero no lo podían hacer, porque Martín Lutero estaba en lo correcto.
Ahora, regresando al tiempo actual, esto que te acabo de leer es actual. La Iglesia Católica Romana predica, enseña y exhorta a los fieles de la iglesia a que se sometan a esto, a la autoridad papal por encima de las escrituras, por encima de cualquier otro. Hermanos, la cabeza de la iglesia no es el Papa, es Cristo Jesús. En Mateo capítulo 16 se encuentra aquel momento donde Jesús le dice a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y es cuando Pedro se levanta y le dice: Maestro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, esa conclusión tú no llegaste por lo inteligente que eres, ni por lo sagaz que eres, ni te lo dijo un vecino o algo. No, eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Tuviste una revelación del Padre, una revelación espiritual de quién soy yo. Por lo tanto, yo te digo a ti: ya no eres Simón, ahora eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:16. Ese texto mal interpretado, dicen que Jesús le dijo a Pedro que sobre él, sobre Pedro, edificaría la iglesia. O sea, que Pedro sería el cimiento sobre el cual la iglesia se levantaría, se construiría. Hermanos, esa es una herejía, una pésima interpretación de esto, porque todos sabemos que la piedra angular de la iglesia es Cristo, es la piedra que desecharon los edificadores y que ahora es la piedra sobre la cual todo el edificio está construido, y es Jesucristo. Sabemos que la roca eterna, la roca fuerte es nuestro Señor y no es Pedro. El mejor comentario bíblico es la Biblia misma. La Biblia se interpreta a sí misma, hermanos. No podemos hacer una doctrina de un solo pasaje. A través del Antiguo y Nuevo Testamento podemos llegar a la verdad. Dice la Escritura: la suma de tu palabra es la verdad. Y por todos lados vemos que Cristo es esa roca sobre la cual la iglesia es edificada. Es el fundamento, es el cimiento. Es la roca de la que predicamos la otra vez, que si vienen los vientos, los ríos, los arroyos, la casa permanece porque está sembrada sobre la roca. Y definitivamente esa roca no es Pedro. Dicen que el Papa es infalible, y vamos a ver con la Biblia que Pedro se equivocó un montón de veces, hermano. Un montón de veces. ¿Por qué Pedro no es el primer Papa? ¿Y por qué la iglesia primitiva, la iglesia original, no tuvo ningún Papa? Porque Dios, Jesucristo, nunca le dio la autoridad a un solo hombre. Él le habló a sus discípulos y dijo: vayan, prediquen, enseñen, bauticen. Y no se la dio a un solo hombre. Ciertamente hubo un liderazgo en la iglesia de Jerusalén a través del apóstol Pedro y de los primeros apóstoles, pero estaba repartida en varios apóstoles. Pedro no es el primer papa porque Pedro no fue infalible, y ningún hombre es infalible, hermanos. Solamente Dios mismo, revelado en su escritura. Ahora, si esto sucediera así, no sé si tú recuerdas que en Gálatas capítulo 2 vimos que Pablo le pone un regañadón a Pedro y le dice: ¿por qué eres tan hipócrita, Pedro? Tú antes comías con los primeros cristianos que no son judíos, pero ahora que llegan los pipiris nice, ahora que llegan los que son judíos cristianos, tú ya no comes con ellos por vergüenza. No seas hipócrita. Y lo reprende públicamente. Y Pedro no dijo: me respetas porque soy el Papa. Pablo ni siquiera caminó con los 12. Él fue llamado aparte, Cristo se le apareció aparte. Pero eso demuestra que Pedro no tenía tal autoridad como los católicos dicen. Ahora, hermanos, el primer papa oficial fue establecido por allá del 300 después de Cristo. Y si Pedro es el primero, ¿qué pasó todos esos años? ¿No tuvo papa en la iglesia? Tal cosa, hermanos, es insostenible. Dios llamó a un cuerpo, su iglesia, no a un solo hombre, a ser el vicario. Es la iglesia de Cristo, donde Cristo es la cabeza, el que gobierna, y Él es nuestra autoridad, hermanos. Yo quiero decirte una cosa, no nos vayamos muy lejos. Aún en la iglesia cristiana evangélica, nosotros también nos hacemos nuestros ídolos. Y de repente hay iglesias donde el pastor o el liderazgo están por encima de las escrituras, donde los sueños y las visiones de los pastores están por encima de lo que la Biblia dice. Yo quiero decirte algo, pueblo, abre los ojos. Aquí en esta iglesia, por lo menos en esta iglesia que el Señor nos llamó aquí, la máxima autoridad no la tengo ni yo, ni Israel, ni Julio, ni ninguno de los que predican, ni ninguno de los ancianos.
La autoridad máxima en esta iglesia es la palabra del Señor. La autoridad que tenemos es una autoridad delegada que está revelada en las Escrituras. Fuera de ahí no tenemos nada de autoridad, hermanos. Y si esto no fuese así, entonces no podría ser llamado una iglesia de Jesucristo, que es columna y baluarte de la verdad. Te vuelvo a repetir lo que dije al principio. Mi intención aquí no es ni burlarme de la fe diferente de alguien. Mi intención aquí es que podamos ver a través de la Biblia, a través de la historia inclusive, la verdad. Segundo intercesor que usa la Iglesia Católica es María. Escuché una vez a un hermano llamado Edgar Pacheco, que por cierto es un excelente apologeta del cristianismo y refutando la fe católica. Tú lo puedes seguir en redes sociales. Está un poco loco el hermano, pero está tremendo, de verdad. Lo digo con respeto. Él dice que llegó a esta conclusión, que en México no hay católicos romanos, hay maristas. Dice, a un mexicano, tú dile del Papa, de la historia, de la Reforma, pero nomás tócale a María y ahí sí lo vas a encontrar. O a los santos, y ahí sí los vas a encontrar. Hermanos, y es increíble que a pesar de que hay tantos textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que prohíben, exhortan, condenan la idolatría, aún así la Iglesia Católica Romana la promueve. Ahora, ¿qué dice la Iglesia Católica al respecto en su catecis? Ellos dicen que ellos no adoran a los ídolos, que ellos no adoran a los santos, que ellos no adoran a María, que la veneran. No tuve el tiempo para pasarte algunas imágenes que seguramente tú has visto de las peregrinaciones, donde literal la gente se postra, adora, carga en los hombros una imagen de yeso, de vidrio, de metal, de lo que sea. Imágenes tristes donde personas con tanta superstición van y levantan la imagen de un Cristo y lo besan en la cabeza para que les dé buenas cosas, y dicen que no adoran, que solo veneran. Quiero decirte una cosa, adoración tiene que ver con aquello con lo que tú te rindes, te inclinas, aquello sobre lo cual tú pones tu esperanza y tu fe. Definitivamente la Iglesia Católica Romana, hermanos, promueve la idolatría. Pero escucha esto, quizás esto tú no lo habías visto de esta manera o no lo habías escuchado así, pero al igual que la vez pasada, hace un momento, esto lo tomé de documentos de la Iglesia Católica en Google, ¿sí? Tú puedes ir a ellos. Fíjate lo que dice la Iglesia Católica sobre el nacimiento de la Virgen María. Ellos creen en algo que se le llama la Inmaculada Concepción de María, que no es otra cosa que María es purísima en su concepción. O sea, apuntan a que María fue concebida sin pecado desde el momento en que su concepción estuvo libre de pecado, y que durante toda su vida nunca pecó, por lo que fue totalmente santa. ¿Dice eso la Biblia? Por ningún lado, hermanos. ¿Quién dijo eso? El Padre Pío, en 1800 por allá. Se convirtió en una tradición, y hay de quien que se oponga a lo que el Papa diga, y eso se estableció. María es inmaculada, nació sin pecado y nunca pecó en su vida. Ahora, ¿qué sí dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno ni uno solo. No hay quien busque a Dios. Todos nos extraviamos como ovejas. David mismo, el rey David, dijo: en pecado me concibió mi madre. ¿A quién le creemos? ¿Al Papa Pío o a las Escrituras? Creemos, respetamos a María como mamá de Jesús. Fue un instrumento. Pero por eso ella misma, en su cántico al Señor, cuando el ángel Gabriel se le aparece, ella dice que ella es muy favorecida y cree en Dios su Salvador, porque María también ocupó un Salvador. ¿Y por qué ocupó un Salvador? Porque ella también pecó. Ahora, no me estoy refiriendo a que pecó con José ni nada de eso, sino que todos somos pecadores. Es parte de nuestra naturaleza caída. María no fue perfecta, no fue sin pecado. Fue un instrumento en las manos del Señor, pero no fue sin pecado, hermanos. Decir eso es una herejía, porque existe solo uno que ha sido sin pecado.
Existe uno solo que fue concebido sin pecado. Su nombre es Jesucristo. Y no hay otro, solamente Él. Poner a María a la par de Jesús, hermanos, eso es una herejía. Por más inocente que se escuche. Hace un ratito que me bajé y que comentamos un poquito de la prédica, me decía un hermano de risa, ya voy a quitar la fotito que traigo aquí en la cartera, decía. Yo le dije, ala, por si acaso. Porque a veces uno dice, yo oro, pero si no me funciona, pues regreso a lo que antes, ¿verdad? O a lo que yo sabía antes. Yo quiero decirte, si tú tienes una imagen en tu casa, por más inocente que sea, escucha esto: creer que María está a la par de Jesús es una herejía. Mira, fíjate lo que dijo el Papa Pío IX. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Esa es una bula del Padre Pío IX. Tú lo puedes buscar en internet. Y es por eso que a partir de ahí, eso fue en 1854, a partir de ahí todos creen eso. Todos los católicos romanos creen eso, porque nada está por encima de lo que el Papa diga. Es irrefutable porque no se equivoca, según ellos, lo cual es una herejía, hermanos. Ahora, la iglesia la declara intercesora y mediadora, poniendo por encima el Ave María al Padre Nuestro. ¿Qué es lo que dicen ahora? Bueno, pecaste, 2 Padres Nuestros, 5 Ave Marías. Y yo no sé si tú has escuchado el Ave María o lo recitabas antes, pero solamente escucha esto con mucha atención, pensando en lo que la Biblia sí dice. Dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y es que la lógica dice, bueno, y esto yo lo he escuchado, es que María está bien cerca de Jesús. ¿Te acuerdas cuando convirtió Jesús el agua en vino? María fue y le dijo. Entonces, si tú buscas a María como intercesora, rápido llega la oración, te hace el paro así, mira. Es como si tú quisieras un trabajo en una empresa y entonces en la empresa tú conoces al gerente y tú vas con el gerente y ese te lleva directo con el jefe. Hermanos, eso se oye muy inocente, inclusive lógico para algunos, pero es totalmente contrario a lo que las escrituras dicen. La Biblia dice que hay un solo mediador, uno solo entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Decir o profesar lo contrario es ir en contra de la revelación de las escrituras. Y no estoy leyendo la Biblia cristiana, evangélica. En todas las Biblias cristianas eso dice. 1 Timoteo 2:5, en todas las Biblias cristianas eso dice. Aún en la católica, aún en la que tiene la Virgen en la portada, también dice eso. Pero la gente no lo lee, y si lo lee no entiende, porque pone por encima al Papa y las tradiciones. Ahora, este rezo del Ave María, por inocente que pueda sonar, es muy depravado porque pone el 100% en la confianza en un hombre, en este caso una mujer, para llegar a Dios, para ser el intercesor, para ser el mediador. Y me recuerda lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 1, cuando dice que en lugar de adorar a Dios se hicieron imágenes de hombres. Y no es otra cosa más que esto disfrazado de santo. Esto para Dios, hermanos, el Dios verdadero de la Biblia, es una abominación. Que busquemos otros medios que no sean su Hijo. Porque si el plan del Padre es uno, es enviar a su Hijo y que todos sean como su Hijo y que su Hijo reciba toda la gloria y toda la honra. Cambiar eso es ir en contra del plan de Dios. Ahora, los santos también.
La Iglesia Católica se ha otorgado la facultad de canonizar a ciertos hombres que al hacer cosas benéficas hacia la sociedad o defender la fe, al morir se les canoniza como santos, como personas que ahora tienen la facultad en la otra vida o en el cielo o en el paraíso de poder interceder por la gente, de poder escuchar las oraciones, los ruegos y todas las plegarias, y poder accionar y hacer algo para ayudar a la gente. Hermanos, eso también es una herejía. Simplemente, escuche bien esto: ningún hombre es omnisciente ni omnipotente. Y yo me pregunto, si alguien le ora a Santo Tomás en China y al mismo tiempo le ora en México, ¿a quién va a escuchar Santo Tomás si no es omnisciente ni omnipotente? Y si 1 millón de personas oran al mismo tiempo, ¿a quién le va a hacer el milagro si él no tiene omnipotencia ni omnipresencia? ¿Sabes quién tiene solamente esos atributos de deidad? Nuestro Señor. Entonces, pensar que un santo, un hombre, por más bueno que haya sido en esa tierra, o por más buenas cosas que haya hecho en esa tierra, cuando ya sabemos que nadie se salva por las obras, sino por la fe en Cristo Jesús, por más buenas cosas que haya hecho, pensar que esa persona puede interceder por ti y contestar tus oraciones al mismo tiempo cuando miles de personas la están haciendo a él, es pensar que a la par de él, o que él está a la par de Jesús. Y eso es una herejía. Como te digo, se cree que no se les adora, que se les venera, que se les respeta, pero realmente en la práctica, hermanos, realmente se les ve como intercesores. Hay días establecidos para esos santos. Hay días donde las ciudades, los pueblos se vuelcan totalmente en la celebración de ese santo o de esa virgen, porque hay vírgenes para todo. Hay muchos nombres de acuerdo al pueblo, de acuerdo a la superstición de que se apareció, dijo, hizo, puso. Y no nos vayamos a aquellas cosas que inclusive la Iglesia Católica ha puesto como santas, en los sartenes que se aparece a la Virgen, o en la tortilla. Yo sé que da risa, pero hermanos, es triste que hay personas que aún tienen un velo y no pueden ver. Porque dice la Escritura que todos aquellos que creen en esos ídolos son como ellos: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen pies y no pueden andar. Pero gloria sea al Señor que nosotros, por la gracia de Cristo, el velo ha sido quitado y podemos ver con claridad que Jesucristo es el único camino, es la única verdad, y Él mismo, Él es la vida, hermanos. Él es la vida. Ahora, el último de mediador que la Iglesia Católica Romana aún tiene es la iglesia misma. En 1302 el Papa Bonifacio VII emitió una bula papal en la que declaraba enfáticamente la doctrina que se llama así en latín: extra ecclesiam nulla salus, que significa la iglesia es una, santa, católica y también apostólica. Esto quiere decir que solo por medio de la iglesia católica el hombre puede ser salvo. O fuera de la iglesia católica no hay salvación. O sea, si tú no eres un católico romano sujeto a la autoridad papal, tú no eres salvo. ¿Dicen eso las Escrituras? La Biblia nos dice que si nosotros no profesamos la fe católica romana y nos sometemos a la autoridad de este vicario de Cristo, no podemos encontrar salvación. No, hermanos. La Biblia claramente enseña que la salvación solamente es por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero fíjate bien, nosotros creemos que solamente, o más bien fuera de Cristo, no hay salvación, o que aparte de Cristo o de la fe en Cristo no hay salvación. Y obviamente entendemos que una vez de estar creyendo en Jesús y unido a Jesús, eres parte de la iglesia. Pero una cosa muy distinta es decir que fuera de la iglesia católica romana y de la autoridad papal, tú no puedes tener salvación. Ellos administran la salvación. Hermanos, eso no enseña la Biblia. Después de haber escuchado esto, podrás decir: pastor, pues sí, pero vamos a la Biblia directamente.
Y eso es la última parte de este sermón. Con estos versos que vamos a leer hay muchísimos más, pero solamente vamos a ver 4 de ellos, donde con solo leerlos y meditar un poquito en ellos, vamos a poder refutar todo esto que acabo de decir acerca de los diferentes mediadores. ¿Estás listo? Ve conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, ¿okay? Sola fide. También dice: tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Gracias a lo que el Papa hizo, a lo que María y los santos, a lo que la Iglesia Católica Romana hizo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Qué tremendo eso. Pablo está diciendo a los romanos que solo por medio de la fe que nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Y aquí está la figura del mediador. Un mediador es alguien que quiere reconciliar a partes que están peleadas, a partes que están en un problema. Jesucristo es la única manera en la que el Padre va a reconciliar a pecadores. Es la manera de mostrar su amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él es el que está ahí como mediador. Solo por medio de Él el hombre puede tener una paz que no tenía con Dios. La Biblia dice que por naturaleza todos éramos enemigos de Dios. Estábamos enemistados con Dios. Estábamos lejos de Él, sin ciudadanía, sin promesas, lejos de Dios a causa de nuestro pecado. Pero Cristo fue enviado justamente como ese mediador para reconciliar al mundo con el Señor, a reconciliar al mundo con su Dios por medio de la cruz. Decir que alguien más tiene esa facultad, hermanos, tiene muchísimas implicaciones, pero todas ellas heréticas. Claramente vimos que solamente por lo que Cristo ha hecho por nosotros tenemos una paz. Este disfrute de poder estar delante de la presencia de Dios y saber que ya no hay juicio para nosotros. Dice la Biblia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú y yo, ¿sabes por qué yo puedo estar aquí parado frente a ti predicando la palabra? No porque he sido obediente, no porque soy mejor que tú, por la pura gracia de Dios. Porque Dios me ha reconciliado por medio de Cristo Jesús con Él. Nadie más. No han sido mis obras, no ha sido nada más que solo Cristo, hermanos. Romanos 3, 21 al 25, léelo conmigo. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25. Fíjate lo que dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Escucha esto: desde el Antiguo Testamento Dios nos dice que Abraham, que Moisés, su vida no fue justificada por lo que hicieron, sino su fe. Su fe les fue contada como justicia, como rectitud delante de Dios. Pero ahora en el Evangelio, Dios nos va a mostrar cómo un hombre pecador como yo y como tú podemos estar delante de la presencia del Dios Santo, Santo, con rectitud, con una justicia que no nos pertenece. El Evangelio muestra la manera en la que Dios hace un hombre recto, aunque sea pecador. Recordemos esto: nosotros no somos cristianos porque seamos mejores que las demás personas, o nosotros no hayamos pecado tanto como las demás personas. No, en el cielo, hermanos, no va a haber personas que no pecaron. Va a haber pecadores a los cuales la justicia de Cristo les fue dada como si fuera suya, por medio de la fe. Una de las maneras de describir qué es la salvación es que la justicia de Cristo se haya puesto en tu cuenta. Tú no hiciste nada, fue dada a tu cuenta por medio de la fe. Aquí Pablo está empezando a hablar acerca del Evangelio. Él duró 3 capítulos hablándoles acerca de la condición del hombre sin Cristo.
Pero hasta el capítulo 3, versículo 21, Pablo empieza a introducir el evangelio, empieza a decir: pero ahora, en este tiempo, Dios nos muestra la manera en la que podemos estar delante de Él justos. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios te ve a ti, te ve como si fueras perfecto. Dios te ve a ti y ve la justicia de su Hijo en ti. Dios te ve a ti, te ve como si no hubieras cometido pecado. ¿Cómo es posible eso? Pablo lo explica. Versículo 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Te fijas que no hay rituales aquí? No hay que prender velita, no hay ritualismo aquí. Es la fe en Cristo. Es la fe en su sacrificio, en su persona. Es Dios hecho hombre muriendo en la cruz por nosotros. Dice Pablo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. No importa quién seas, de dónde vengas, qué nacionalidad tengas, qué pasado tengas. Si tú pones tu confianza en Cristo, el Padre te adopta como su hijo y te ve a ti con la justicia de Jesús. Eso es salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. Versículo siguiente. Pues todos hemos pecado, también María, hermanos. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Siguiente. Sin embargo, me encanta, en su gracia, Dios gratuitamente, por eso no debemos pagar indulgencias, nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. El Padre mismo te hace justo delante de sus ojos, pero solo por un mediador. Su nombre es Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Qué herejía es poner a la par a alguien que no murió por ti, alguien que no derramó sangre por ti. Pero no solamente que no lo hizo, sino que no podía hacerlo, porque el que murió en la cruz tiene esta importancia, esta relevancia. No es que alguien haya muerto en la cruz, es quien murió en la cruz. Es lo que lo hace relevante. Un sumo sacerdote nos convenía de esa manera: santo, sin mancha, perfecto en todo, Dios mismo hecho un hombre. Fue a la cruz y murió por ti y por mí. Y esa es la única manera en la que un hombre y una mujer pueden ser salvos delante de Dios. Yo no sé tú, pero eso me llena de esperanza, hermanos. Porque la religión enseña: sé bueno para que Dios te acepte. El evangelio dice: tú no eres bueno, por eso alguien murió en tu lugar. Recibe este regalo por medio de la fe. Yo no sé tú, pero hoy es un excelente domingo para que pongas tu fe en Jesús. ¿Sabes? La salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Qué significa eso? Dios da gratuitamente el regalo. Cristo ya murió, pero la fe es como extender la mano y tomar ese regalo y decir: lo recibo, lo creo, lo tomo. Esa es la fe, esa confianza. Es verdad eso, yo lo necesito. Y lo que el Señor quiere hoy para ti y para mí es que creamos en su Hijo, que creamos quién es Él, que lo veamos como el único y suficiente Salvador. Pero quiero ver dos versículos más. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Lo voy a leer en la Reina Valera, sí. Hechos capítulo 4, versículo 12. Ya estamos terminando. Yo también ya tengo hambre, hermanos. Y dice así la palabra de Dios, NBLA. Dice: en ningún otro hay salvación. Aquí pudiéramos ya dejar la prédica, ¿verdad? Porque es bien claro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Sabes quién dijo eso? El primer papa, Pedro, dijo eso. En Hechos capítulo 4 empieza la persecución de la iglesia a causa de la predicación del evangelio. Les decían: ya no digan ese nombre, ya no hablen en ese nombre, porque si lo hacen nos vamos a
a perseguir y los vamos a meter a la cárcel, los vamos a golpear. Y eso les hicieron. Pero las amenazas del mundo no fueron suficientes para detener el poder del Espíritu Santo en estos hombres, y continuaron la propagación del Evangelio. Y siempre la palabra que ellos predicaron fue esta: en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Último verso y terminamos. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Si después de todo esto todavía no nos queda claro, creo que Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5 es como traspasarnos el corazón directamente. Dice Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Verso 6: quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Hermanos, hay un solo mediador. Hay uno solo que vino a reconciliarnos con nuestro Creador. Pero este reconciliador, este mediador, tenía y tiene las facultades para hacerlo, porque es Dios mismo hecho hombre. 100% Dios, 100% hombre, que fue tentado en todo pero sin pecado, y solamente su vida podía ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Hermanos, este es el mensaje del Evangelio: que Dios gratuitamente por su gracia nos reconcilió consigo mismo mediante una sola persona, Cristo Jesús. Eso es lo que creemos los verdaderos cristianos, es lo que profesamos y es lo que predicamos, hermanos, y es lo que vamos a defender. Solamente existe un mediador entre Dios y los hombres, solus Christus. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nunca vuelve vacía. Gracias por recordarnos esta gran verdad, que solo en Cristo hay salvación, que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y es Cristo hombre, aquel que sufrió la cruz, aquel que pagó con su propia vida la copa de la ira, Señor, aquel que absorbió el pecado de todos nosotros en su humanidad, aquel que es la propiciación por nuestros pecados. Solo a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por siempre y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. Vamos, iglesia, ponte de pie y vamos a terminar adorando al único digno de toda nuestra oración.